El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy estamos 4 de agosto del 2021 y en esta nueva edición de Frecuencia Política vamos a, de entrada digo, estoy otra vez yo, ya me había despedido la semana pasada, pero todavía nuestro anfitrión no está de regreso, ¿no? Pero estamos otra vez acá y para tratar de un tema bastante delicado que creo yo a la mayoría de los ecuatorianos nos inquieta por lo que hemos visto en los últimos años en realidad, porque esto no es una cuestión de los últimos días o de los últimos meses, ¿no? Es la crisis carcelaria, la crisis penitenciaria, lo que está ocurriendo dentro del sistema de rehabilitación social del Ecuador y también, cómo no, los fenómenos sociales que por fuera de ese sistema de rehabilitación son también parte del problema. Para hablar de esto, tenemos hoy dos invitados de primer nivel. Está con nosotros Bianca Gavilanes, ella es coordinadora de gestión de la Fundación Dignidad y forma parte de la Alianza contra las Prisiones. Está dedicada a defender y promover los derechos de personas en contextos de encierro y también nos acompaña el doctor Cristian Paula. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Nosotros llegamos hasta ustedes por la señal de Pichincha Universal. Siempre recordarles que nos pueden seguir y escuchar por la señal FM 95.3 y 94.5 en toda la provincia de Pichincha y seguirnos también a través de nuestras redes sociales, ¿no? @FrecuPolítica y @Pichincha Univer. Quiero empezar este diálogo preguntándole a Bianca, ¿cuál es, digamos, el diagnóstico que se ha hecho de lo que hemos vivido hasta ahora? Justamente este martes hemos visto que un privado de libertad ha fugado de uno de los centros de privación utilizando una planta de banano, ¿no? Y se ha escapado de la cárcel. Hemos visto cómo el último fin de semana hubo un nuevo brote de violencia dentro de los centros penitenciarios y tenemos que hasta el sol de hoy, desde 2017 a la fecha, 230 personas han sido asesinadas, y yo quiero hacer énfasis en eso, no es que se han muerto, porque dicen hay 230 fallecidos en las cárceles, no, hay 230 personas que han sido asesinadas adentro de estos centros de privación de libertad. Bianca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cuál es el diagnóstico de entrada que hacemos sobre esta situación? Buenas noches, muchas gracias por la invitación a este programa. Me parece que es supremamente importante conversar y continuar con el diálogo en relación a estos problemas y estas temáticas tan importantes para la sociedad en general. Bueno, frente a un diagnóstico, desde la Alianza contra las Prisiones tenemos una cuestión en relación a desmontar ciertas narrativas oficiales en relación a un posible diagnóstico a nivel de lo que está sucediendo a nivel penitenciario en cuanto a la violencia, ¿no? Pues la narrativa oficial, y eso yo también le escuchaba a la ministra de Gobierno, leía noticias sobre cuál es su diagnóstico sobre este tema y bueno, la reducción por parte del gobierno a que esto es un problema de bandas criminales y es un problema relacionado con el tráfico de drogas, me parece que es un discurso que invisibiliza todas las causas por las cuales existen brotes de violencia en el sistema penitenciario. De ahí un discurso como bastante difundido también por el gobierno está en relación a que es necesario invertir de forma más grande en aspectos de seguridad justamente para combatir estas lógicas de las mafias y de las bandas. Pero esto encubre toda una situación que está detrás, que sufren las personas privadas de libertad, ¿no? En situaciones muy básicas como accesos a servicios que son muy, muy básicos. El tema de estar hacinados con más del 30% de hacinamiento penitenciario siempre fluctúa entre un 30 a 40% de hacinamiento penitenciario. Es decir que
existen personas que no sabemos en qué condiciones de habitabilidad mínima están viviendo, entendiendo que el hacinamiento penitenciario desde el SNAI solo es contar cama por persona, punto, ningún otro tipo de espacio. Entendemos también que en varios centros de rehabilitación social ni siquiera existe agua o agua potable. Entendemos las situaciones muy precarias en las que viven las personas privadas de libertad en ese sentido. También el desgarro de sus vínculos familiares al crearse estos megacentros, digamos, alejados de los centros urbanos. El sistema de méritos, digamos, que es profundamente y encubre un sistema de discriminación de las personas privadas de libertad en relación a su rehabilitación, a su propia rehabilitación social. Todo esto ha generado que poco a poco las condiciones de las personas privadas de libertad a la interna se vaya complicando a nivel económico, ¿no? Y ellos se vayan lindando, digamos, a lógicas también de violencia que no estaban deslindados fuera y que adentro no les queda ninguna otra opción para poder subsistir, para poder existir, para poder sobrevivir a la cárcel ecuatoriana. Entonces, por la falta de servicios muy mínimos a las personas privadas de libertad. Entonces, frente al diagnóstico que el gobierno hace de forma muy tajante en relación a que esto es un problema solo de ciertas bandas y que es necesario militarizar las cárceles, es necesario construir más centros para que no exista más hacinamiento penitenciario, pues nosotros desde la Fundación Dignidad y la Alianza contra las Prisiones respondemos de otra forma, con un diagnóstico mucho más profundo en relación a esta situación y estos brotes que se dan, ¿no? La reducción de los beneficios penitenciarios también es una cuestión que de cierta manera exacerba la situación de violencia, más el hacinamiento, más la falta de servicios muy básicos para manejar la vida, ¿no? Dentro de los centros y esta desconexión con las familias. Y ahí hay algo que me conduce a tocar otro tema con nuestro siguiente invitado, que es Cristian Paula. Cristian, el otro día yo escuchaba a algunos colegas de ustedes que también están especializados en derechos humanos y ellos nos decían, a ver, ojo, no hay que olvidarse de un tema en particular, ¿no? Las personas que están dentro de estos centros de rehabilitación, el único derecho humano que han perdido es el derecho a la libertad, pero de ahí siguen siendo sujetos de pleno derecho, ¿no? Tienen derecho a la vida, derecho incluso a la educación. Vemos que muchas personas privadas de libertad tienen, por ejemplo, acceso a seguir su carrera de estudios y demás. ¿El Estado en general se ha ocupado de este tipo de cosas o falta ahí de parte de que puedan llevar adelante planes que les ayuden a los privados de libertad para poder, incluso después, digamos, con base al sistema educativo, por ejemplo, reinsertarse en la sociedad? Bueno, Alexis, muy buenas tardes. Igual un saludo a Bianca. Justamente creo que es importante de lo que señalaba Bianca, de desmontar algunas narrativas. Lamentablemente, este tipo de fenómenos ha provocado que en la opinión social se reitere este discurso respecto de quitarle la humanidad y la dignidad a las personas privadas de la libertad. Asumiendo que si es que una persona comete un delito, automáticamente pierde todos los derechos humanos, que pierde toda dignidad humana, lo cual es una falacia. Y además, también tomemos en cuenta que el sistema judicial ecuatoriano no es el más probo. Entonces pueden existir muchas personas privadas de la libertad que están injustamente en la cárcel. Entonces, no es automáticamente que una persona privada de la libertad pierde derechos humanos. O sea, ninguna persona pierde sus derechos humanos. Cuando comete un delito una persona, lo que sucede es que en función de las obligaciones y del marco normativo interno, cumple las penas después de un debido proceso en función de esas obligaciones ciudadanas que tenemos frente al incumplimiento de esos límites que nos pone la ley penal. En ese marco, entonces, la privación de la libertad en el marco constitucional, las personas que están privadas de la libertad como consecuencia de los delitos penales, primero son personas, grupos de atención prioritaria, como establece la Constitución. ¿Y por qué son personas, grupos de atención prioritaria? Porque el momento de que se les priva de la libertad circulatoria en función de la consecuencia del proceso penal, el Estado, bajo la norma constitucional,
se encarga de brindarle todas, o se debería encargarle de brindarle todas las medidas que le permitan a la persona reinsertarse en la sociedad. Es decir, que al momento que entra a un lugar de privación de la libertad, el Estado es el principal garante de los derechos, de todo lo que sucede dentro de la privación de la libertad. Todas las personas, de hecho, que están dentro del sistema de privación de la libertad, no solo las personas privadas de la libertad, sino también guías penitenciarios, personas de seguridad, coordinadores, directivos, personas administrativas, están a cargo del Estado, porque el Centro de Privación de la Libertad es un ente estatal que tiene una finalidad que es la reinserción. Sin embargo, el problema es que todas las políticas que se han construido en el Ecuador, lamentablemente han tenido este direccionamiento no de garantizar la reinserción de las personas privadas de la libertad, sino más bien segregarlas de todo espacio. Y esta lógica de la segregación de todo espacio hace que se rompan los vínculos, especialmente con su familia y con sus amigos, con sus amistades, lo cual obviamente exacerba más esta lógica de probablemente de soledad o tal vez enfermedades o condiciones mentales dentro de la cárcel. Entonces, lo que el Estado tiene que generar justamente son medidas y políticas para que las personas puedan reinsertarse, es decir, políticas de educación, políticas sociales, de reinserción, construir lazos familiares. Pero el problema, como las cárceles están súper alejadas, ya no hay centros de privación de libertad más conectadas a los centros urbanos, entonces eso provoca que muchas familias estén desconectadas de sus familiares, y este tema de la soledad y el tema de la lejanía generan este tipo de situaciones que lo que hace es exacerbar los ánimos adentro de estos centros. Y solo para terminar esta parte es reiterar, el Estado tiene que generar políticas, programas, proyectos dentro de los centros de rehabilitación para que las personas puedan reinsertarse en el espacio laboral, educativo, cultural, etcétera. Lamentablemente no ha sido la tónica constante de colocar programas sociales, culturales, educacionales dentro de los centros de rehabilitación por el descontrol que existe dentro. Entonces lo que provoca es esto, que las personas no tengan mayores cosas que hacer dentro, se provoquen estos problemas, estas irregularidades, más el hacinamiento, más el corte de los lazos familiares. Es una suerte de bomba de tiempo que está al interno y que está reventando justamente ahora, y que el único responsable es el Estado, más allá de que puedan decirse que es mafias, que son temas, cualquier cosa, el control exclusivo de lo que sucede dentro de los centros de privación de la libertad es únicamente responsabilidad del Estado y de las políticas que aplica. Ustedes me van hablando sobre este tema que es tan amplio y con sus conocimientos, y me van dejando un montón de cosas sobre las cuales quiero ir abordando poco a poco. Y esto último también que dice Cristian, Bianca, me parece que es súper importante, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado casi como un cliché, reduciendo además el debate en torno al tema de la rehabilitación social, que los centros de privación de libertad no son eso precisamente, que no son centros de rehabilitación, sino más bien que se han convertido en una suerte como de universidades del delito, a donde entran las personas casi que a adquirir nuevas destrezas para poder nuevamente salir a seguir delinquiendo, ¿no? Por un lado aquello. Por otro, durante estos meses que hemos vivido la pandemia, y en especial lo que nos pasó en el 2020, cuando nos confinaron, ¿cuántas veces hablamos nosotros, y ahora sobre todo que los chicos han tenido que seguir todavía encerrados, haciendo teleeducación, muchos también haciendo teletrabajo, que hemos estado confinados, que hemos estado encerrados? Qué importante es tener que hablar de la salud mental, pero nos ocupamos de la salud mental solo de los que estamos afuera, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Lo que decía precisamente Cristian, ¿no? ¿Qué pasa con la salud mental de estas personas que llevan 4, 5, algunos 10, 15 años en la prisión, y algunos que tienen que enfrentar penas hasta de 40 años? ¿Qué pasa con la salud mental de estas personas? ¿El Estado se ocupa de ese tipo de cosas o no?
Lastimosamente, los ejes de rehabilitación solo han quedado plasmados en las normas, digamos. Entonces, el reglamento es bastante amplio en hablarnos sobre estos ejes de rehabilitación, sobre un supuesto plan individualizado de cumplimiento de la condena que al momento que ingresa la persona privada de libertad a un centro carcelario, en ese momento se le evalúa y se le realiza como un plan completo para que esta persona pueda resocializarse, reinsertarse y exista toda esta planificación, pero eso solo ha quedado desgraciadamente en el papel. Lo que nos consta por casos que nos denuncian, por casos que hemos seguido igualmente como organización, es que desgraciadamente no tienen acceso a este tipo de ejes. Por ejemplo, el eje de psicología es uno de los más descuidados en el sistema de rehabilitación. No existe personal suficiente para atender. Apenas hay 3 psicólogos en el CRS Cotopaxi, por ejemplo, para atender a más de 5,000 personas. Lo mismo pasa en los otros centros en general. Muchas veces para tratar de cumplir solo en papel, para que ellos puedan acceder a los cambios de régimen, les hacen como llenar fichitas o llenar la asistencia como que han asistido a un curso en relación al tema psicológico, pero no lo han hecho. Para personas que realmente necesitan, personas que están, digamos que han estado en tratamiento incluso antes de la privación de libertad, hemos tenido que hacer exhortos a nivel ya de denuncia como tal desde la organización para que les agenden una cita con el psicólogo. Las personas privadas de libertad, como dijo Cristian, deberían ser sujetos de derechos, pero son en realidad objetos de descuido en el sistema penitenciario. Los funcionarios no les ven como sujetos de derechos, sino que todo tienen que hablar a través de un abogado o a través quizá de un familiar. No pueden ellos expresarse, pedir absolutamente nada, solicitar información sobre sus carpetas, solicitar información sobre el tema médico, sobre su situación de salud. Esta es la situación crítica, ¿no? Cristian, sobre eso yo quiero un comentario tuyo también, para después ir hacia algo que quería comentarles, que lo conversaba el día lunes anterior en una entrevista con Pedro Granja, pero sí quisiera también una reflexión de Cristian Paula sobre este problema, ¿no? El de la salud mental. Yo decía hace un rato que lo que nos pasó a nosotros durante el confinamiento, digamos, ha llamado mucho la atención de los especialistas y de tales, pero ¿qué pasa con estas personas que están además en condiciones muchísimo peores que las que uno pasa obviamente en casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la salud mental de las personas privadas de libertad? Bueno, primero señalar que el tema de salud mental en el Ecuador, como dentro del sistema de salud, no es muy generalizado, no está difundido y de hecho ni las No es personas... una prioridad, ¿no? No, y que de hecho que ni siquiera estamos dentro de los centros de privación de la libertad, accedemos o sabemos cómo acceder y además está prejuiciado. El tema de la salud mental está prejuiciado en pensar que si es que alguien va a un servicio de salud mental es porque está loco, está desquiciado, etcétera, etcétera, todos los prejuicios que vienen sobre el tema de las discapacidades mentales e intelectuales. Y un poco el tema también ha salido a la luz por la gimnasta, ¿no? Por la gimnasta estadounidense que... Lo que pasó ahora en las Olimpiadas, ¿no? Exactamente, que dice, bueno, no puedo, tengo que cuidar mi salud mental antes de la competición. Y eso nos pone, o sea, nos pone en perspectiva de que en Estados Unidos, que es una potencia que en teoría tiene mejores condiciones de los sistemas de salud en general, no hay tampoco esa conciencia, entonces mucho menos en el Ecuador de manera general y muchísimo menos dentro del sistema de rehabilitación social, porque no solo es el tema de la salud mental de las personas que están dentro, sino como mencionaba antes, de todo su sistema familiar. ¿Qué pasa con sus hijos, sus hijas, esposos, esposas, mamás, papás, que también necesitan un apoyo y una contención? Y lamentablemente los equipos interdisciplinarios dentro de los sistemas de rehabilitación social son escasos o nulos. Bianca señalaba justamente la necesidad o la obligación que deben tener los centros de generar un plan de reinserción. Pero ese plan de reinserción no es solo en función de la persona, sino todo su sistema de acompañamiento y de apoyo, puede ser familiar o de amistades o de sus parejas. Y el problema es que en el Ecuador necesitamos en general mayores políticas y acceso a la salud mental de manera generalizada, y creo que después de la pandemia o en medio de la pandemia deberíamos tener mayor responsabilidad como Estado y como sociedad
para afrontar también las consecuencias de la pandemia y no solo dentro de los centros de rehabilitación social, igual si vemos las cifras de niños, niñas y adolescentes que se han suicidado o mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar en el contexto de la pandemia, justamente es porque existe muy pocos puentes o mecanismos o accesos a la salud mental. Y si en el caso de que el Estado las tiene, el problema es que o no son muy difundidos o realmente son inaccesibles. Entonces es un tema súper generalizado que obviamente tiene mayores consecuencias en las personas privadas de la libertad. Ahora, yo les decía hace un momento que justo esta semana mantuve una conversación con Pedro Granja y él nos decía, a propósito de algo que les quiero plantear en el siguiente bloque para hablar, una propuesta de algo que no se había hablado acá, que es el tema de las granjas penitenciarias, ¿no? Por el costo que tiene el mantener a cada privado de libertad de forma mensual y lo que eso acarrea anualmente, el presupuesto del Estado y demás, ¿no? Además, como acá todo lo vemos en números y siempre lo vemos fríamente, no vemos que detrás de todo este drama hay siempre seres humanos. Estos modelos de granjas penitenciarias, ¿podría ser replicado en un país como el nuestro? ¿Qué nos hace falta, Bianca, para poder llegar a esos sistemas que parecerían, viendo de lejos, son algo eficientes? A mí me parece que existe como una narrativa igual oficial de que el Estado está poniendo muchísimo para las personas privadas de libertad, pero no es cierto en realidad. O sea, las personas privadas de libertad son realmente mantenidas por sus propias familias. No es que nosotros, de nuestros impuestos como ciudadanos, nosotros les estamos dando vestimenta, la cuestión de limpieza, aseo, kits, no les damos un colchón, no les damos, por ejemplo, nada de lo que es ropa, nada de eso, mínimamente como una comida diaria, porque más o menos el gasto, el presupuesto según Cobo era de 2,50 más o menos diario, y a mí sí me preocupa, o sea, ¿cómo come alguien con 2,50 diario 3 comidas, por ejemplo, como mínimo? Para sobrevivir, para existir. Entonces, me parece que es una cuestión bastante compleja en relación a decir que realmente el Estado está poniendo plata, muchísimo dinero para las personas privadas de libertad. Los servicios son muy básicos, mínimos, y realmente las personas son mantenidas por sus familiares, por sus propias familias y también por economías ilegales, incluso dentro de prisión, las que no tienen familia y no tienen la posibilidad de existir de esa forma. Entonces, me parece chistoso que empecemos a hablar sobre crear workhouses, porque eso sería en realidad, y este tipo como de granjas como una respuesta inmediata a nuestro sistema de rehabilitación, cuando debería hacerse un análisis concreto de la realidad concreta de nuestro sistema de rehabilitación, su historia, sus procesos y lo que realmente necesitan las personas privadas de libertad. ¿Sabes por qué les planteo esto? Porque a mí me llamó mucho la atención, aparte de esta, digamos, propuesta que planteaba Pedro Granja, es una respuesta que me dio también semanas atrás Jorge Huamán, el prefecto de Cotopaxi, después de la visita del presidente Lasso, cuando ocurrió este último altercado en los centros de privación de libertad, tanto de Guayas como de Cotopaxi, el pasado 21 de julio. Jorge Huamán, prefecto de Cotopaxi, me decía en una entrevista también, el Estado tiene que dejar de destinar recursos, porque yo entendí así, ¿no? Que para él era un derroche de recursos, eran recursos que se malgastaban en el sostenimiento y mantenimiento de los centros de privación de libertad y que más o menos estos centros deberían ser como concesionados. Entonces, ¿cómo entender además que este tipo de narrativas vengan también de parte de organizaciones políticas que uno entendería son un poquito más progresistas, ¿no? Del movimiento Pachacuti, Cristian? Pues a mí me preocupa y sobre todo si vemos, por ejemplo, varios documentales solo del sistema carcelario de Estados Unidos, que mucho del sistema carcelario de Estados Unidos es privatizado y en muchos centros de privación de la libertad tienen estos sistemas de obligación del trabajo, pero lo que ha existido es casi esclavización o trata, porque justamente lo que hacen es explotar a las personas privadas de la libertad sin necesariamente garantizarles retribución económica en función de su actividad laboral. Por otro lado, si le estás obligando a una persona a una actividad económica que va a beneficiar a alguien, tiene que haber un salario justo, ¿no?
un salario justo que tiene que entregarse de manera proporcional por el trabajo realizado, siendo el trabajo voluntario también, porque si no sería una suerte de una nueva forma de esclavitud moderna, el tema de imponerles a las personas actividades económicas como una forma de retribución del haber violentado la ley, ¿no? Entonces sí me parece peligroso con todo lo que esto podría consolidar. Hay un modelo de estas granjas penitenciarias en Uruguay, pero es como la excepción de la regla, porque justamente se les lleva a las granjas a personas privadas de la libertad con una peligrosidad baja, después de haber pasado por un proceso psicosocial que puede mantener una suerte de cordialidad o armonía en la situación y que no lleve a descontrolarse el tema. Entonces sí creo que es muy preocupante que se intente dar un discurso esclavizante, trata con fines de explotación y que las personas privadas de la libertad sean estas víctimas de explotación, cuando no entendemos lo que lleva consigo el problema social, por qué las personas privadas de la libertad cometen delitos. Son víctimas de otros delitos por traumas de la infancia o porque están en condiciones de precarización, pobreza extrema, segregación histórica, y esos temas no se hablan. ¿Quiénes son las personas que están tras las rejas? Son personas en la mayoría pobres, y quienes cometen delitos, grandes delitos que tienen un perjuicio terrible para el Estado, están en cárceles que parecen hotel o que tienen mayores beneficios. Entonces, vemos que no solo el sistema de rehabilitación social lo que hace es castigar el delito, sino también lo que hace es reproducir los privilegios de clase que se tiene en la sociedad sin estar fuera, sin estar dentro del sistema penitenciario. Muy bien, estamos conversando con Bianca Gavilanis y con Cristian Paula, dos conocedores de la materia de derechos humanos. Estamos hablando sobre esta profunda crisis que está viviendo el país en cuanto al manejo de los sistemas, del sistema penitenciario. Nosotros hacemos un breve corte aquí en Frecuencia Política y regresamos de inmediato por la señal de Radio Pichincha. Seguimos conversando sobre lo que está pasando en el Ecuador y revisaba algunos datos. En el país tenemos 38 centros de rehabilitación que acogen a 38.693 privados de libertad. Es decir, que hay un hacinamiento del 25% porque aparentemente la capacidad, y ustedes que son los especialistas en esto me van a corregir, sería para 30.000 personas en privación de libertad. Y yo quiero atar estas cifras, que son bastante frías, a algo que mencionaba en una de sus primeras respuestas Cristian, y es el hecho de que tenemos un sistema judicial que no es precisamente el mejor sistema judicial del mundo, Cristian y Bianca. Así que quiero darte paso, Cristian, ahora para empezar contigo y que hagas un balance de lo que, de la influencia que tiene la situación de la justicia en el país para que existan estas cifras. Es decir, ¿cuántos de esos 38.693 seres humanos que están hacinados en las cárceles, por ejemplo, han pasado X cantidad de tiempo sin una sentencia? O lo que decían ustedes mismos, ¿no? ¿Cuántos de ellos están ahí por ser mulas del narcotráfico, mientras los grandes narcotraficantes probablemente están gozando de sus fortunas en quién sabe dónde, ¿no? Entonces, ¿cuánta de la responsabilidad sobre este problema también tiene el sistema judicial? Pues es uno de los grandes problemas, es el sistema judicial, como mencionábamos antes y como tú recalcas, Alexis, las cargas también que tienen jueces y fiscales, el no tener suficiente personal, tampoco tener suficientes o cercanía a los espacios rurales y a los espacios en las diferentes provincias también hace un problema que la justicia se retarde y se malgaste. No hay una inversión en defensores públicos. Los defensores públicos no alcanzan a llegar a todas las provincias o a todos los cantones, y si es que alcanzan a llegar están sobreexplotados, tienen muchos casos a su haber, y por ende sus defensas no tienen tanto trabajo como deberían. Y no es porque no quieran, sino porque no tienen el tiempo ni la capacidad
de asumir tantos casos por defensor público. También la inexistencia de peritos en el sistema judicial, peritos y peritas especialísticas de temas de política, contexto de género, contextos sociológicos, en fin, un sinnúmero de temas que no se conecta con el sistema judicial. Pueda evidenciar el proceso si es que el cometimiento del delito se comprueba y las pruebas materiales y periciales comprueban el tema. También el tema de reparación integral no se maneja, y ahí es un problema no solo de los jueces, juezas y fiscales, sino también de las universidades, que no enseñan cómo se deben trabajar reparaciones integrales en el ámbito penal, todo un tema de victimología. Entonces es un tema complejo que comprende desde el sistema de educación superior en las carreras de derecho, en la falta de instrucción dentro de las escuelas de fiscales y jueces, la falta de carreras y de especializaciones técnicas para formar personas en el campo interdisciplinario para ser peritos y peritas en temas sociológicos, antropológicos, trabajo social, psicología, falta de recursos en los defensores y defensoras públicos, y obviamente todo lo que tiene que ver con el trabajo psicosocial de las personas privadas de la libertad, que puedan conectar y puedan ser trabajadas en el proceso penal y después de la pena, ¿no? Porque esto ¿qué provocaría? Que si es que hay un equipo técnico psicosocial que sigue el plan de rehabilitación que señalaba Bianca, que se puedan cambiar las penas, que puedan transformarse la privación de libertad en otras formas de cumplir esa pena, justamente por el haber seguido el plan. Entonces son una serie de cosas que son transversales, estructurales, y que no solo es el tema de dar más plato, más seguridad dentro de la estructura penitenciaria, sino es un tema de raíz cultural, pero también de educación y de política pública. Yo quiero una respuesta de Bianca también a la misma pregunta que le planteé a Cristian, y adicionalmente a eso quiero preguntarle qué opina con respecto de las propuestas de estas que tienen que ver mucho con el denominado populismo penal. Es decir, ocurren este tipo de desgracias y lo primero que se le ocurre a nuestra clase política es: vamos a incrementar las penas. Por favor, Bianca. Bueno, es complejo, ¿no? Porque tenemos cuestiones en el sistema de justicia bastante complicadas que se han transformado en malas prácticas de justicia, ¿no? El tomar a la prisión preventiva como regla general y no como de última ratio, como debería ser, complica la situación de hacinamiento penitenciario dentro de la prisión. La situación de tomar el procedimiento abreviado como regla general para todas las personas y no hacer investigaciones fiscales diligentes, eso también complica muchísimo el tema, sobre todo en personas que no tienen la misma posibilidad económica como para defenderse en igualdad de condiciones que otras personas. Eso complica muchísimo a nivel del sistema judicial, el sistema de justicia. Otra cuestión también que vemos bien compleja son las trabas desde la burocracia hasta la misma cuestión de justicia en relación a los cambios de régimen y los beneficios penitenciarios. Las últimas reformas del Código Orgánico Integral Penal han sido completamente atentatorias y regresivas a los derechos, supremamente discriminatorias en relación a plantear la imposibilidad absoluta de cambios de régimen para cierto tipo de delitos del gran catálogo de delitos, el tema obviamente de esta situación hiperpunitivista que significa el Código Orgánico Integral Penal, y ahí lo vemos a nivel de los años, ¿no? Desde el 2012 la población penitenciaria ha crecido prácticamente al doble por esta hiperpunitivización, digamos, de la normativa, por este gran catálogo también de delitos que tenemos en la actualidad, por el hecho de acortar las posibilidades de los cambios de régimen y beneficios penitenciarios con el Código Orgánico Integral Penal. Eso limitó muchísimo, digamos, la posibilidad que tenían las personas para salir en libertad y poder resocializarse fuera. En todas esas situaciones ha complicado muchísimo el panorama de justicia y seguimos con estas muy malas prácticas, ¿no? Ahí yo les propongo,
hablar con respecto de la necesidad en este momento, sobre todo para darle un poco de soluciones al problema del hacinamiento. ¿Cómo le ven ustedes a la propuesta esta que surgió a partir de la emergencia última del 21 de julio, de empezar a dar, no sé, amnistías o indultos a personas que cometieron delitos menores? ¿Es algo que ya se hizo antes y qué tan buen resultado da? Cristian. Pues creo que hay que, como hemos hablado, es un tema integral. O sea, no solo basta que se dé la libertad, que se den indultos, porque también hay personas que qué sé yo, o se les está aplicando presión preventiva de manera abusiva, o hay personas que deberían estar o podrían acceder a los cambios de régimen de cumplimiento de la pena, no privación de la libertad, y que el problema es que como no hay el acceso a la justicia para poder promover estos cambios o dentro de los procesos judiciales está tan cargado y está saturado el sistema que no logran identificar todos los casos para poder hacer estos cambios. Y como decía Bianca, el problema de este populismo penal que todo queremos solucionar con la privación de la libertad, o sea, todos los delitos que se cometen o todas las contravenciones no se sancionan siempre con privación de la libertad. Si eso es el último recurso, hay varias otras formas de cumplir penas que nos da el mismo código, pero que a los fiscales y a los jueces les da miedo utilizar. Entonces, creo que sí habría que hacer un estudio integral, verificar quiénes están, por ejemplo, son personas de la tercera edad o tienen enfermedades catastróficas que podrían acceder a estos indultos. Por otro lado, a los tipos de personas que pueden acceder a las modificaciones de las penas y con eso tratar de aliviar el sistema. Porque el problema que tenemos ahorita es que también el tema de los litigios comunicacionales han sido un problema, ¿no? Todo proceso penal se lo quiere llevar también a la luz del ojo público y lo que la sociedad siempre quiere es la sanción de la privación de la libertad, pero no se ve todos los matices que hay dentro de un proceso judicial y eso es lo que genera esto, ¿no? Que jueces y fiscales se sientan con esa presión de siempre ordenar las prisiones de la libertad en lugar de optar por otras decisiones. Yo creo que es responsabilidad del gobierno y sobre todo del sistema judicial de hacer un estudio caso por caso de manera integral para poder dar soluciones y aliviar el proceso de hacinamiento y con eso lograr que las personas privadas de la libertad puedan cambiar de régimen de penas y tener mecanismos alternativos para cumplir estas penas, ¿no? Ahora, digamos, dentro de las últimas medidas que adoptó el gobierno, vemos que hay un nuevo estado de emergencia, un estado de excepción para el sistema penitenciario en el país. Eso es algo que ya, creo que ustedes me corregirán, en no menos de 2 o 3 ocasiones el gobierno de Lenín Moreno aplicó. Y de ahí es la pregunta, ¿hubo resultados? ¿Esas emergencias surtieron efecto? ¿Se logró el objetivo, que era tomar el control de los centros de rehabilitación social? ¿Qué se puede ganar con esta nueva emergencia que se ha decretado? Porque una semana después de que decretan la emergencia, ocurre que nuevamente el fin de semana tuvimos problemas en los centros de privación y hoy resulta que un privado de libertad se fuga, ¿no? Entonces, ¿qué tan efectivas son estas decisiones de adoptar emergencia en el centro de privación de libertad, Bianca? Pues vemos que no han sido casi nada efectivas. La situación ha sido complicada cada vez más. Los brotes de violencia, pese a los diversos estados de excepción, han sido cada vez más fuertes. Vivimos lo de febrero, que pese a que ya hubo estados de excepción antes por la cuestión de pandemia, esto no se transformó en casi nada, no cambió. Ahí podemos también denotar que la inversión en el tema de seguridad, en la compra de pertrechos, en las mega compras que se han realizado en relación a
equipamiento y cámaras de vigilancia, equipos para los ACPs, para también los policías, todas estas estrategias también de crear estos grupos élites de agentes de seguridad penitenciaria para controlar el tema carcelario no ha funcionado en realidad. Se siguen dando estos temas y es también por políticas internas que se tiene en relación a la investigación de casos, de investigación de crímenes, por ejemplo, fuera de la situación carcelaria. Tenemos también una falta completa que pese a toda esta inversión no se ha podido controlar la situación. Entonces ahí tenemos la respuesta, ¿no? De que tal vez no esté en la inversión en seguridad, sino en la vida digna de las personas privadas de libertad. Vemos que hay unos grandes problemas en la cuestión de rehabilitación en relación a la corrupción, los economatos, la corrupción también interna. Existen se ven a cada rato que existe nuevo ingreso de armas, por ejemplo, y de armas de largo alcance, y esa situación literal no la ingresan los familiares. Yo he visto los filtros por los que pasan las familias, entonces ahí queda como la gran duda de qué es lo que está sucediendo realmente, ¿no? Cómo ingresan esas cuestiones, esas cosas, esas armas, que a la final están desatando todas esta gran crisis de violencia, ¿no? Entonces, todo eso nos cabe como de preguntarnos en realidad y de ver si realmente el Estado está funcionando en ese sentido, ¿no? O tal vez es una política estatal también de dejar morir, de dejar perecer, una necropolítica en relación a este tema y que se ha visto también en la pandemia fuera de prisión, ¿no? O sea, es una cuestión generalizada y que es muy, muy preocupante. Ahí yo quiero plantearles también, a propósito de esto último, el tema de los filtros, ¿no? ¿Cómo es que ingresan celulares, armas cortopunzantes, incluso hasta armas de fuego, droga, en fin, una serie de artículos? Ahí, digo, un centro de privación de libertad debe tener un circuito cerrado de televisión, debe tener cámaras de seguridad, debe tener inhibidores de celular, debe tener filtros para detectar ingreso de metales y otros objetos. ¿Por qué creen ustedes que en ese caso el Estado no le da tanta importancia para poder invertir en estos objetos que nos van a ayudar a controlar la seguridad? Y por otro, ¿es beneficioso que instituciones como la policía, por ejemplo, entren a dar seguridad? Vemos que no pasó, ya ocurrió durante la administración anterior, y ahora el presidente Lasso dice, bueno, ahora vamos con los militares. O sea, la policía y el ejército están capacitados para tomar el control y poder dominar un escenario caótico como el que tenemos actualmente, Cristian. No, y justamente los instrumentos internacionales de derechos humanos y de hecho sentencias de la Corte Interamericana han sido enfáticas en señalar que ni militares ni policías están capacitados para dar garantías, control y protección de las personas privadas de libertad, porque es otro escenario. Ahí, el escenario de ahí es de protección y de rehabilitación social. El sistema de rehabilitación social, los guías penitenciarios, deben tener otro tipo de formación que la policía y que el ejército. No están frente al enemigo, entre comillas, o la persecución de la delincuencia. Son personas que están pagando un delito y que tienen el acceso a mecanismos de rehabilitación social. Y el problema es que la formación de los guías penitenciarios en nuestro país es súper precaria, no se hace ni en menos de un año esa formación. Los sueldos son también muy básicos. Entonces, esto que genera, obviamente que quienes están haciendo este rol de cuidado, de protección o de control, tengan que aliarse a los sistemas que se encuentran dentro de las cárceles porque su vida está en peligro, porque consiguen más favores económicos que el propio sueldo. Entonces, es un tema sistémico. El sistema de rehabilitación social, desde las personas que lo conforman, necesita mayores protecciones, afianzamiento, preparación y no generar un mecanismo revictimizante como podría ser ingresar a policías y militares, porque no están formados para la rehabilitación social.
Ahora, el problema es que, y ahí, a ver, yo no quiero llevar a esta discusión a la típica política de pro y contras, ¿no? Ese clivaje horrible en el que hemos estado estancados los ecuatorianos y empantanados los últimos 4 años. Pero a mí me parece que, y yo les pregunto a ustedes, que son los que manejan este tema, los especialistas, una decisión desacertada fue la eliminación del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia era el organismo rector de la política pública en tema de rehabilitación social. De ahí hubo un recorte súper agresivo para lo que decía justamente nuestro invitado, el doctor Cristian Paula, el tema de tener guías penitenciarios que estén plenamente capacitados y que cumplan además con la media, ¿no? Una media de un guía penitenciario por cada 9 privados de libertad, no uno por cada 30 o por más, como tenemos ahora. Entonces, el haber eliminado el Ministerio de Justicia, el haber recortado además del presupuesto para la rehabilitación social, termina siendo, Bianca, una medida contraproducente para enfrentar la realidad que hoy estamos viviendo en Ecuador. Creo que la perdimos a Bianca. Mientras tanto, vamos con usted, doctor Paula. A ver. Yo creo que sí, pero no solo es el tema de haber recortado institucionalmente, porque a la final lo que hicieron es dividir las competencias del ministerio, porque el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos tenía por un lado el Viceministerio de Rehabilitación Social, que se encargaba del tema de los centros de privación de la libertad, y por otro lado todo el tema de derechos humanos, ¿no? Del tema de sistemas de protección. Entonces, digamos que institucionalmente se mantienen bajo otro rango, pero el problema justamente es que se volvió a la lógica que existía antes de la existencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que era esta lógica de la persona privada de libertad como objeto, no como sujeto. Y todo lo que implica el sistema de rehabilitación respecto a planes, programas, proyectos, personal capacitado. Bueno, incluso en la misma presidencia de Rafael Correa, ¿no? Es que el sistema penitenciario y los guías penitenciarios estaban bien remunerados o se cumplía con la media. También hubieron muchos errores, pero el tema es que al menos había una suerte de visión medianamente del privado de la libertad como sujeto, que a través de los programas interdisciplinarios se lograba tener alguna suerte de control y mantenerles ocupados y construir proyectos de vida con las personas de rehabilitación social. No en todos los casos, no en todos los centros de privación, porque existían también, mientras existían estas políticas que eran importantes, pero no se aplicaban en todos los centros. Por otro lado, habían otros centros que estaban súper descuidados, especialmente en la costa y en la Amazonía, y sobre todo cuando hubo este proceso de construir estas súper estructuras alejadísimas de los centros urbanos o de las ciudades, lo que hizo fue, por un lado, no se trabajó los temas de adicciones de las personas privadas de la libertad, que lamentablemente existe. Entonces, cuando les cambiaron, sufrieron de síndromes de abstinencia súper complejos, y eso aumenta el tema de la agresividad. Por otro lado, como hemos reiterado muchas veces, el corte con los lazos familiares, con los lazos de amistades, también genera mayor ansiedad. Entonces, son temas que habría que replantearse. De hecho, todo el sistema de rehabilitación social hay que pensarnos desde otras lógicas, no en estas lógicas de segregación separatistas y de exclusión y de aglutinamiento, como que borrándoles del mapa vamos a solucionar los problemas que tienen que ver con la falta de acceso a recursos, discriminación histórica, falta de educación y de inclusión económica y social. Entonces sí creo que hay que pensarnos más allá que inyectar dinero en el sistema de rehabilitación social como está, sino cómo transformamos las realidades y la estructura del sistema para que no caigamos en lo que estamos ahora, porque lo que estamos ahorita no es que pasó en estos meses, pasó el año pasado y ha venido pasando siempre, no es algo que es exclusivamente de este momento político. En todas las presidencias ha pasado,
y no han tenido todavía decisiones acertadas, sino más decisiones políticas. Estamos llegando ya al tramo final de nuestro programa. Tuvimos un pequeño problema de conexión con Bianca. Yo quiero cerrar con ella preguntándole, brevísimo, porque nos quedan además apenas 3 minutos y un poquito más. ¿Cuál fue su reacción, Bianca, y digamos las expectativas que le genera el que Fausto Cobo, un ex militar, un militar retirado, esté al frente del sistema de rehabilitación social del país, del SNAI? Coincido con Cristian esta situación de que la problemática del sistema penitenciario no es propia de este gobierno, sino que ha estado presente en los anteriores gobiernos, ha estado presente también de forma mucho más fuerte también en toda... en la crisis que hubo al momento de trasladar a las personas a estos megacentros de rehabilitación, ahí se sufrió muchísimo realmente, las personas tuvieron graves impactos al momento de este cambio, entonces eso se ha visto presente en todos los gobiernos en general. Considero también que esta decisión de poner a Fausto Cobo a la dirigencia del SNAI me parece sumamente equivocada. Considero que el señor tendrá muchísima experiencia en aspectos de seguridad y de hecho tiene muchísimos estudios en el tema de seguridad, pero no en criminología. No tiene ningún tipo de estudio en relación al tema de derechos humanos y yo creo que las personas deben estar capacitadas en estos temas para entrar mínimamente a atender a personas privadas de libertad que según a nivel internacional e incluso las responsabilidades son netamente estatales. Entonces, frente a esa situación me parece que es errado entrar a un sistema carcelario que exacerbe, que está pero completo de violencia con más violencia, ¿no? Y decir, bueno, ahora vamos a aplacar esta violencia y empezar a fomentar como un discurso en el que ahora vamos a ir el Estado en contra de estas mafias. No, o sea, más del 20% de personas que están privadas de libertad, más de la mitad de las personas que están privadas de libertad, alrededor de 20,000 personas están privadas de libertad por temas de robo y por situaciones relacionadas a tráfico de estupefacientes. En esta modalidad de mula, de narcomenudeo, en estas modalidades no como nosotros creamos en nuestro imaginario estos grandes capos de la droga y cuestiones de esa naturaleza, sino que son muchas de ellas mujeres que viven de economías muy precarizadas, muy precarias a nivel del microtráfico, de este narcomenudeo. Entonces, frente a esa situación, ellos son la mayoría de personas, ¿no? Estos monstruos creamos y que están castigados por el Estado y por su ideología hegemónica, es lo que también complica a nivel de tratar la situación. Entonces yo no creo que sea correcto que Fausto Cobo esté en el SNAI, no creo que sea acertado tampoco y tampoco me considero que sea una muy buena política. De hecho, tratar la situación muy, muy crítica de violencia que vivimos en la actualidad en las cárceles y también fuera, con mucha más represión del Estado, y eso es lo que hemos visto desde octubre, y eso es lo que hemos visto también cuando ya deja del Estado ser un botín, dejan de acumular a través del Estado la burguesía burocrática y empieza a haber muchísima crisis y muchísima violencia también causada por esta crisis económica. Entonces vemos cómo los aparatos hegemónicos, la policía, los militares y todo empiezan a armarse y equiparse para justamente aplacar, digamos, que las personas se quejen y que las personas empiecen a tomar las calles por la situación muy precaria en la que vivimos, ¿no? Muy bien, hemos terminado esta nueva edición de Frecuencia Política aquí por Radio Pichincha. Quiero invitarles a que escuchen el reprise de este programa a través de nuestras redes sociales la noche del próximo domingo. Así que, de igual forma, agradecerles tanto a Bianca Gavilanes como a Cristian Paula, dos personas conocedoras de la materia, especialistas en, sobre todo, defensa de los derechos humanos, con quienes hemos estado abordando en la charla del día de hoy. Bastante rico el diálogo. Ya nos queda mucho para seguir reflexionando a los ecuatorianos sobre lo que está pasando en torno al sistema de rehabilitación social en el país a partir de este diálogo. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.